Hola, queridísimos amigos. Hoy toca hablar de la fragilidad de Europa situada en medio de dos potencias mundiales. Artículo de opinión. Europa está en riesgo. Crisis en la zona euro. Están sacando el enchufe. Están desconectando el sistema. El BCE trata de evitar una nueva crisis. El 60% de los CEOs espera una recesión. Hay un 40% de posibilidades de recesión. La caída de la bolsa indica que estamos cerca. La posibilidad de un aterrizaje suave es del 10%. Credit Suisse advierte de un nuevo orden mundial. Peter Schiff opina que el mercado alcista está muerto. Vivimos el momento más peligroso desde la Guerra Fría. Mohamed El-Erian dice que hay un cambio de paradigma. Comenzamos. Lagarde capitula ante la división de Europa mientras que la zona euro se dirige a una crisis masiva, según Tom Luongo. Christine Lagarde intentó desde el principio proyectar que se supone que los banqueros centrales deben emanar una calma relajante incluso cuando todo se derrumba a su alrededor. Dijo que tenemos la inflación bajo control y que seguiremos creciendo en 2022 y el crecimiento se acelerará en 2023 y 2024, todo ello entre comillas. Pero como señaló Zero Hedge, Lagarde luego dio marcha atrás durante la rueda de prensa, tratando de resucitar al fantasma de Mario Draghi, diciendo que está lista para hacer lo que sea necesario para estabilizar la situación. Lagarde afirma que, entre comillas, dentro de nuestro mandato nos comprometemos a prevenir los riesgos de fragmentación dentro de la zona euro. Está siguiendo a regañadientes el ejemplo de la Fed de poner fin a la flexibilización cuantitativa. Todos los mercados de bonos se están alejando de los experimentos monetarios que Lagarde heredó de Mario Draghi. Piensen en la implosión del Banco Popular de España, donde Draghi lo liquidó por la fuerza cuando era presidente del BCE y lo vendió al Santander por €1. Verán mucho de esto en Europa y muchos comentaristas no están preparados para la idea de que todo esto es deliberado. No es el plan que querían, que era que este colapso de la eurozona ocurriera en su calendario, no en los mercados, pero sigue siendo el plan. Lo más importante es que esta crisis bancaria socava la posición de casi todos los políticos importantes de la zona euro. Estos muchachos comenzarán a sentir finalmente una verdadera ira política por el cambio a medida que la inflación devora a la clase media. Los altos precios de la energía destruyen las ganancias corporativas y no hay fin a la tiranía regulatoria procedente de Bruselas, empeñados en forzar una agenda antihidrocarburos en todos. Davos intentará mantener un control estricto sobre el núcleo de la Unión Europea, porque tiene la mayor parte del poder político. Lo que no podrán controlar una vez que esto comienza a desmoronarse en la llamada periferia. Turquía casi ha declarado la guerra a Grecia por la interpretación creativa de Erdogan sobre la soberanía de Grecia, acusándola de militarizar las islas en el Egeo. Estonia perdió su mayoría la semana pasada por la inflación no causada por Rusia, sino por su propia rusofobia. Lo que no pueden controlar será el colapso de casi todos los gobiernos importantes de Europa durante el próximo año o dos, mientras incentiva a países como Hungría a declarar su independencia de Bruselas. Es por esto que Lagarde estaba tan interesada en recordarnos que ella es consciente de los riesgos de fragmentación y que está al tanto. Si Davos pierde sus grandes planes para el dominio del mundo, intentará dominar a la Unión Europea y a algunas partes de la Commonwealth. Si Rusia pierde, todo el sur mundial no podría escapar de la esclavitud fiduciaria basada en la deuda de la banca central,
porque controlarían el flujo de los recursos naturales. Noticias del reseteo. Primero, la caída de la bolsa indica que estamos cerca. Segundo, las monedas de todo el mundo están volátiles porque fluctúan en valor. Tercero, algunas estaban bajando de valor mientras que 27 estaban subiendo de valor. Cuarto, todo el infierno se desata cuando las acciones se sumergen en el mercado bajista, el quinto programa de venta más grande de la historia. Quinto, la bolsa está en caída libre cuando se retiró del mercado el asediado gigante inmobiliario de China Evergrande Group. O sea que esto ha sido el disparador o el detonador del terremoto financiero. Sexto, los acreedores cortan los plazos con Evergrande, el gigante que cae. Las empresas que alguna vez tuvieron una fuerte relación con el gigante inmobiliario están comenzando a alejarse. Séptimo, en medio de la crisis energética, una misteriosa explosión en Texas desconecta una de las plantas de combustible más grandes del mundo, después de que más de 95 fábricas se quemaran o explotaran repentinamente por casualidad. Octavo, Chevron dice que Biden está tratando de poner obstáculos al suministro de energía. Noveno, el arquitecto Robin Monotti denuncia que están cortando las cadenas de suministro al imponer sanciones a las exportaciones de ciertos países. Décimo, la producción de fórmula para bebés se ha detenido nuevamente en la plaza de Michigan. La planta, de Michigan. Undécimo, la muerte masiva de ganado envía ondas de choque en el suministro de alimentos a medida que aumenta la especulación. Duodécimo, parece que el momento de activar el interruptor está cerca. Economía. Primero, las acciones registran la peor semana desde marzo de 2020. Segundo, Wall Street cierra en alza la sesión, pero con pérdidas una semana volátil. Tercero, las acciones terminan una semana turbulenta con una ganancia modesta. Cuarto, Wall Street cierra al alza pero sigue a la baja debido a que gobierna la volatilidad. Quinto, la bolsa de Nueva York ha sufrido su peor semana desde el inicio de la crisis. Sexto, el S&P 500 sufre su peor semana desde que la crisis sacudió los mercados en 2020. Séptimo, se desploman las acciones canadienses en la peor semana desde el colapso. Octavo, bancos centrales más agresivos provocan un seísmo en los mercados mundiales. Noveno, los inversores acumulan efectivo después de la mayor pérdida desde 2020. Décimo, autoridades de la Fed ven más subidas de tasas y un aterrizaje suave. Undécimo, la Fed de Nueva York muestra que la posibilidad de un aterrizaje suave es solo del 10%. Duodécimo, la Fed promete una guerra incondicional contra la inflación con lo que sea necesario, entre comillas. Decimotercero, Powell de la Fed cree que el dólar digital podría ayudar a mantener la primacía mundial. Decimocuarto, las acciones se encaminan a su mayor caída desde 2020 por medidas en los bancos centrales. Decimoquinto, los bajistas ponen en su punto de mira a la banca en plena tormenta en los mercados. Opiniones. Primero, el 60% de los CEOs espera una recesión para 2023. Segundo, la economía tiene un 40% de posibilidades de recesión el próximo año, según BofA Securities. Tercero, Credit Suisse advierte de un nuevo orden mundial en los mercados. Cuarto, el economista Mohamed El-Erian dice que estamos en un cambio de paradigma lejos de un mundo económico artificial.
Quinto, Adellenmo del Tesoro ve amenazas cibernéticas elevadas a raíz de la guerra en Ucrania. Sexto, los bancos centrales están intentando estabilizar el mercado de la deuda. ¿Funcionará? Pregunta Gregory Mannarino. Séptimo, la Fed acaba de comprar un montón de deuda de la noche a la mañana. El BCE la seguirá según Gregory Mannarino. Precios. Primero, el oro se encamina a una caída semanal por la firmeza del dólar. Segundo, el petróleo cae por debajo de los $110. Tercero, el petróleo cae un 6% al mínimo de 4 semanas por preocupación de recesión. Cuarto, el petróleo de Texas subió el jueves un 2% y cierra en $117,58 el barril. Quinto, el alto precio de la gasolina alimenta la disputa política sobre las compañías petroleras. Sexto, la interrupción del suministro de granos puede causar una crisis alimentaria. Séptimo, la inflación hace que los consumidores pierdan la confianza en la economía. Octavo, aumenta el pesimismo de los constructores de viviendas por la recesión y tasas altísimas. Noveno, se está agotando el gasto del consumidor y el mercado no está preparado para ello. Décimo, también se está desacelerando la venta de juguetes por la recesión. Undécimo, los viernes del verano se mantienen en la era del trabajo remoto. Criptomonedas. Primero, las criptomonedas Ripple y Stellar están respaldadas por oro. Segundo, Bitcoin, Ethereum y Dogecoin muestran repuntes tras la subida de tasas de la Fed. Tercero, Bitcoin alcanza su nivel más bajo desde diciembre de 2020 en la agonía del criptoinvierno. Cuarto, el Bitcoin se recupera este viernes, pero se deja en la semana más de un 24%. Quinto, la empresa de criptomonedas Babel Finance suspende los retiros y canjes. Sexto, BlackRock da un voto de confianza al Bitcoin. Séptimo, Elon Musk demandado por $258.000 millones por supuesto esquema piramidal de Dogecoin. Octavo, las encuestas criptográficas de Celsius están congeladas. Perdón, que estoy haciendo una corrección. Noveno, una quiebra criptográfica podría ser la pesadilla de los inversores. Décimo, economista de Wells Fargo compara la quiebra de las criptos con la caída de las .com. Undécimo, el FBI advierte sobre las estafas criptográficas en LinkedIn. Duodécimo, expertos urgen regular los criptoactivos para dar confianza y consolidar el mercado. Decimotercero, la broma de Dogecoin puede salirle cara a Musk. Le reclaman $258.000 millones. Esto creo que es una repetición. Decimocuarto, los padres podrán controlar las cuentas de Instagram de sus hijos. Europa. Como ven ustedes, voy improvisando sobre la marcha porque la redacción algunas veces tiene defectos a pesar de horas de trabajo. Primero, ola de calor histórica en Europa occidental. Segundo, Rusia vuelve a recortar su exportación de gas natural a países europeos. Tercero, Gazprom de Rusia ha reducido los flujos de gas natural a Alemania en un 60%. Cuarto, se hace realidad el temor de Europa de quedarse sin gas ruso. Quinto, Europa occidental está a punto de tener la pesadilla de la energía verde que siempre quiso. Sexto,
Putin cierra la llave del gas a Alemania, Italia, Francia y Austria. Los líderes europeos ven una venganza por su visita a Ucrania esta semana. Séptimo. Detenido el flujo de gas a Francia después de que Rusia reduce el suministro. Octavo. Macron asegura un aumento de unicornios tecnológicos franceses para 2030. Noveno. Los sondeos muestran una Francia dividida de cara a las legislativas. Décimo. Ligeras alzas para los futuros europeos tras el desplome de Wall Street. Undécimo. Las bolsas europeas abren con ligeras subidas tras las fuertes caídas del jueves. Duodécimo. Las bolsas europeas intentan extender las ganancias tras la subida de tipos de la Fed. Décimo tercero. Las acciones europeas caen por tercera semana ante la preocupación por la inflación. Décimo cuarto. Los problemas de crecimiento hacen que las acciones europeas caigan por tercera semana. Décimo quinto. El BCE debe actuar rápidamente para evitar una nueva crisis de la deuda. Décimo sexto. El Deutsche Bank espera una recesión más temprana y severa. Décimo séptimo. Acusado el Banco de Inglaterra de suavizar la inflación. Décimo octavo. El Reino Unido pide a los bancos que apoyen a sus clientes a medida que aumenta la inflación. Décimo noveno. La tripulación de cabina de Ryanair organizará una huelga en junio. Vigésimo. La deuda del sur de Europa seguirá bajo la presión hasta que el BCE detalle el mecanismo. Vigésimo primero. La inflación de Italia en mayo se dispara al 6,8%, su mayor nivel en 32 años. Vigésimo segundo. La sequía amenaza los cultivos del norte de Italia. Vigésimo tercero. Vuelve a bajar la presión de la cosecha de trigo en Francia. Vigésimo cuarto. Grecia lucha por hacer frente a una inflación que asfixia a sus ciudadanos. Vigésimo quinto. La tasa de inflación en Grecia ha alcanzado el 11%. Vigésimo sexto. Hungría dispuesta a negociar con Bruselas para desbloquear sus fondos europeos. Vigésimo séptimo. Los países de la Unión Europea dan luz verde al plan de recuperación polaco. Vigésimo octavo. Bruselas espolea la aspiración europea de Ucrania y Moldavia, pero exige reformas. Vigésimo noveno. La Unión Europea puede retrasarse en los objetivos de una década digital. Trigésimo. La Unión Europea y la India relanzan conversaciones para acuerdo de libre comercio. Trigésimo primero. La OTAN reforzará su flanco oriental europeo con más tropas y más equipo pesado. Trigésimo segundo. Baja la exportación de granos de Ucrania un 43,5% interanual entre el 1 y el 16 de junio. Trigésimo tercero. Ucrania no acogerá la próxima edición del concurso de Eurovisión. España. La bolsa española sube un 0,84% y retoma los 8.100 puntos por los bancos. Segundo. Bankinter, Sabadell y CaixaBank impulsan al IBEX hacia los 8.200 puntos. Tercero. El IBEX 35 cae un 3% en la semana pese al tirón de la banca en la sesión del viernes. Cuarto. El Frente Polisario acusa a España de empeorar la frágil situación en el norte de África. Quinto. 10.000 policías blindarán la cumbre de la OTAN, el mayor despliegue policial en la historia. Sexto. La energética Enel, matriz de Endesa, vende todo su negocio en Rusia. Américas. Primero. México prepara su candidatura para los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040. Segundo. López Obrador promete 2.000 millones a Pemex para reducir sus emisiones de metano. Tercero. Los cancilleres de Argentina y Uruguay dialogan sobre el Mercosur. Cuarto. El directorio del FMI aprobaría la primera revisión de Argentina el 24 de junio. Quinto. La democracia, entre comillas, la democracia argentina es hija de la derrota. Tiene madre y se llama Margaret Thatcher, opina el periodista argentino Juan Bautista Jofre. Sexto. Lasso dispone operativos contra la especulación de precios en Ecuador. Séptimo. La Unión Europea entrega 2,5 millones de euros a Ecuador para fortalecer el sistema carcelario. Octavo.
Los indígenas de Ecuador ratifican su llamada a la huelga general. 9. El pasado de Colombia divide a las familias en torno a las elecciones. 10. El multimillonario Jaime Gilinski apuesta $3.700 millones por Colombia. 11. Venezuela está por retornar las exportaciones de crudo a Europa tras 2 años. 12. Bachelet denuncia la persecución de sacerdotes en Nicaragua. 13. El presidente de Panamá veta un proyecto de ley sobre el uso de criptoactivos. 14. Chile Codelco dice que cerrará la fundición Ventanas. 15. El Banco Central de Perú descarta alzas agresivas de tasas de interés. 16. Perú espera menor crecimiento económico por el impacto de las protestas contra las minas. 17. Perú. La Comisión de Fiscalización cambia la condición de testigo a investigado. 18. Bolivia retrasa su decisión sobre las alianzas mineras de litio hasta diciembre. El Salar de Uyuni tiene una reserva extraordinaria. 19. Piden libertad de jóvenes salvadoreños detenidos bajo el régimen de excepción. 20. La Fiscalía salvadoreña declara inexistente un informe sobre el régimen de excepción. 21. Petrobras anuncia que subirá el precio de los combustibles y enfurece a los políticos brasileños. 22. Ola de indignación en Brasil por el asesinato del periodista Don Phillips y del experto Bruno Pereira. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.